Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado, vamos a hacer este ratito de oración sobre una de las parábolas más famosas de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros conocemos en general relativamente bien. Pero el punto es aplicársela bien, no relativamente bien, sino lo mejor que podamos. Pero como todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, son muy amplias. Y aquí no intentaré hacer un comentario totalizante, sino insinuar el camino para que cada uno de ustedes y yo, con nuestro Señor Jesucristo, hablemos y vayamos a más y profundicemos en esta parábola. La parábola es la parábola del sembrador. Reunida una gran muchedumbre de los que venían a él de la ciudad, dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su simiente. Al sembrar, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada por las gentes, y las aves del cielo vinieron y se la comieron. Otra parte cayó en la roca, en terreno pedregoso, y nacida, se secó por falta de humedad. Otra cayó en medio de espinas, y creciendo con ellas las espinas, al fin la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena, y nacida dio un fruto, el céntuplo, el 100%, traducen otros. Y dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero sucede que los apóstoles no entendieron la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Al menos no la entendieron como para quedarse satisfechos y fueron y le pidieron una explicación, lo cual es muy bueno porque tenemos la parábola comentada por el mismo Jesús. He aquí la parábola, les dice: la semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que oyen, pero enseguida viene el diablo y la arrebata de su corazón, para que no crean y no se salven. Los que están sobre la peña, sobre el terreno pedregoso, son los que cuando oyen la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíces porque carecen de profundidad. Creen por algún tiempo y después, a la hora de la tentación, sucumben. Los que caen entre espinas son aquellos que, oyendo la palabra, van, pero la ahogan con las preocupaciones, la riqueza, los placeres de la vida, la comodidad, y no llegan a la madurez. Y lo caído en tierra buena son aquellos que, oyendo con un corazón generoso y bueno, tienen la palabra y dan fruto después con la paciencia. Entonces, metámonos en esta parábola sencilla pero riquísima. Hay un elemento, el primero, el sembrador. San José María decía que esta parábola es poética y dice: salió el sembrador a sembrar su simiente. Esa es la traducción exacta.
salió el sembrador a sembrar su simiente. Y el sembrador obviamente es Jesús nuestro Señor. Entonces, es interesante observar que Él a todos da su palabra, pero hay diferentes maneras de recibir esa palabra y de recibir la gracia divina, de aceptar su ayuda. Y no dan fruto o dan fruto. Es importante observar esto porque el Señor tiene una palabra que siempre cae, una semilla que siempre da. Recordemos pues que el camino, que Jesucristo ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros los cristianos tenemos muy presente estas palabras, esta definición de quién es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Papa Francisco reflexiona sobre esto porque dice que los hombres en este peregrinaje de la vida, que en definitiva salimos de Dios y volvemos a Dios, no sé si alguien allí puede arreglar el aire acondicionado, que aquí no está funcionando adentro, hay un poco de calor, creo que está apagado un aire, ¿verdad? Esas cosas suceden hasta en las mejores familias, como se dice, ¿verdad? Porque aquí está fallando el aire acondicionado. En este día de calor hay mucho calor aquí adentro. Entonces, volviendo al tema, decía que Jesús es camino, verdad y vida. Y el Papa Francisco tiene una reflexión que repite, que los hombres yendo por el camino somos peregrinos, pero podemos ser errantes. El peregrino sabe para dónde va, conoce su destino, pero el errante no sabe para dónde va, no conoce su destino y es más, no sabe de dónde viene. Y dice, si permanece en un lugar es por poco tiempo, porque no tiene razón de estar ahí. Es decir, ha perdido identidad. Y nosotros hemos de recordar que aquí estamos viniendo de Dios y vamos para Dios. Interesante, eso es como un salir de Dios que nos ha creado y Él vamos hacia Él que nos espera en el cielo. Bueno, pero podemos perder la ruta, podemos volvernos errantes, podemos pasar de peregrinos, dice el Papa, a errantes. Es decir, que se equivocan, que yerran, que van caminando pero de modo errático. Entonces, conviene reflexionar aquí delante de Jesús nuestro Señor. Y mejor dicho, conviene conversar con Él, porque la palabra reflexionar es como una consideración reflexiva. Nosotros reflejamente vamos a lo mismo. Mejor abrirnos a Él y preguntarle sobre cómo estamos viviendo. Señor, ¿voy caminando el camino? ¿Voy andando sobre tus huellas? Y como decía San José María, tan de cerca que con Él nos confundamos y que podamos escuchar el latir de su corazón. Voy por este camino. Entonces, necesito conocer más a Cristo. Esto es como una primera conclusión. Necesito conocer al sembrador, ¿verdad? Y necesito, pues, como dice un autor de espiritualidad, que es la ciencia más alta, y amarlo, la dicha más perfecta, y seguirlo, la verdadera santidad. Tengo que conocer así a Cristo. San José María nos insistía que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo, que ames a Cristo nuestro Señor. Y él decía que si ya empezamos a buscarlo, estamos viviendo ya las demás etapas, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo, que ames a Cristo nuestro Señor. Pero es interesante observar que esto implica una reeducación de deseos, porque nosotros, si somos sinceros, vemos que tenemos deseos contradictorios. Podemos poner un ejemplo, tener deseos que favorecen nuestra vida familiar y favorecen nuestra familia, y otros deseos que se imponen, que vienen de repente, que son contrarios a la vida familiar, al amor familiar. Deseos de fidelidad y deseos con Dios o con la esposa, ¿verdad? O deseos de infidelidad, que
se imponen, son como contradictorios. Y es interesante porque el perfil psicológico, si tú lo ves así, lo imaginas, está definido, determinado por los deseos. Los deseos son actos internos y externos, son actos que nos hacen ya ir para afuera, el perfil de nuestra psicología. Entonces hay que reeducar los deseos, pero esto no es idea mía, ya San Pablo lo decía, recordarán ustedes, no logro entender lo que hago, dice. Lo que quiero no lo hago, en cambio lo que detesto es lo que hago. No hago el bien que quiero, sino el bien que no quiero. Al menos era sincero, ¿verdad? Tenemos que hacer aquí, pues, tenemos que hacer actos de sinceridad delante de Jesús sacramentado. Señor, quiero querer lo que tú quieres, para mí, para los demás, para el mundo. Quiero tener tus mismos deseos, ya decía San Pablo, llevad en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo en el suyo. Bueno, pero esta es una lucha. Y fíjate tú, Ovidio, un escritor anterior a nuestro Señor Jesucristo, dice, resumiendo esto, pues dice, veo las cosas mejores, pero persigo las peores. Es bien sencillo, veo las cosas mejores, pero persigo las peores. Entonces, nosotros somos seres de deseos, o sea, lo mejor que podemos hacer es desear. Tú dices, yo deseo, podemos desear cosas preciosas, pues, ¿verdad? Y para desear somos buenos. Las realizaciones son otras cosas. Además, pues es natural, porque ¿qué padre no desea la curación de su hijo? Por supuesto que sí. ¿Y qué padre no desea obtener un mayor fondo económico para la educación, la salud, el placer de sus hijos y de su familia? Por supuesto que sí. Pero tenemos deseos contradictorios y hemos de aprender a reorientar nuestros deseos, a redefinir nuestros deseos con unos objetivos superiores que los envuelvan y que nos mantengan vinculados, porque ahora vivimos la enfermedad de los vínculos, no queremos vínculos, no queremos que nada nos ate, y eso es un grave error, porque el fin, la meta, el objetivo de este caminar nos ata obviamente, porque si no vamos hacia Él y si todos nuestros actos no se dirigen a Él, entonces no llegaremos, nos volveremos errantes. Mucha gente es errante porque rechaza los vínculos. Por eso no duran los matrimonios, por eso hay tantas dificultades paterno-filiales o filio-paternales, por eso hay tantas rupturas familiares, ¿verdad? Porque no nos queremos atar. Entonces sostenemos deseos a la deriva, deseos equivocados, deseos sin dirección, deseos vanos. Y fíjate tú que es interesantísimo observar que ordinariamente los deseos terrenos, una vez se consiguen, ya no bastan. Por eso es que dicen que el que tiene más quiere. Y hay otro dicho europeo, español o francés, manzana mordida ya no tiene sabor. O sea, ya alcanzado, como es una cosa terrena, deja de ser objetivo. Entonces, hemos de buscar, pues, que nuestros deseos no se corrompan y no nos corrompan a nosotros, y que sean buenos deseos bien orientados y realistas en este sentido, que sean de peregrino, de gente que sabe que viene de Dios, que Dios es su creador, que Dios es su hacedor, y esto parece una verdad de perogrullo, pero ahora se está discutiendo tantísimo, y por eso es que cada quien puede definir su sexo y sus actuaciones y definirse en todo sentido, porque es suyo, no es de Dios, no es de nadie, soy mío. Entonces me vuelvo errante, dice el Papa, empiezo a dar círculos alrededor de mí mismo, sin un objetivo mayor. Entonces, claro, hay un mito griego, las hijas del rey Danaos, que eran 50, que fueron condenadas a llenar un barril agujereado. Eran muchas y traían muchos cántaros, pero el barril estaba agujereado, era imposible de llenar. Nos sucede eso cuando los deseos son vanos, ¿verdad? Es que
lo conseguimos y le echamos y ponemos y claro, entonces nos quedamos atados a nuestra ligereza, a nuestro egoísmo, a nuestra pereza, a nuestra codicia, a nuestro materialismo, en fin, a nuestra intrascendencia. Es lo que dice Cristo, lo que dice, que Jesús repite esto, pero la frase original está en la Escritura, es de Isaías, dice, hijo, tú vives en una casa que me provoca, porque tiene ojos para ver y no ve, oídos para oír y no oye, nariz para oler y no huele, manos y no palpa. Entonces, tengo que dejarme pulir. Bien, tengo que seguir a ese sembrador. Entonces caigamos en la parábola, pero con esta consideración de fondo. Entonces, recordemos lo que nos dice, ¿verdad? La primera porción de semilla es la que cae en el camino. Es la semilla que cae en tierra dura, tierra impenetrable. Es la soberbia. La persona que se deja llevar por su ego no recibe consejo de nadie y consejo de Dios, no recibe la semilla. Y aunque sea buena, dice Ortega y Gasset, haciendo un paralelismo, no comentando la parábola, pero hablando del mismo tema, dice que se vuelven personas que quieren recoger una aguja de oro que está sobre un cristal, pero son obreros de manos callosas y que no pueden coger la aguja, precisamente porque sus manos callosas les impide coger el objetivo que está tan cercano, la aguja de oro en el cristal. Y estas personas, aunque estén cerca de Dios y oyendo la palabra de Dios, por soberbia, pues se vuelven como los pueblos de la perpetua aurora. Esos pueblos que están todavía en edad de piedra, de los cuales tenemos algunos aborígenes en Australia, algunos en la selva de la Amazonia, ¿verdad? Pero entonces no llegan al amanecer, están en la aurora, perpetua aurora. Nos podemos volver ese tipo de cristianos que no llegan al amanecer por la soberbia. Es interesante porque somos tierra dura. Entonces viene el demonio y se las lleva, son los pájaros, ¿verdad? Se la saca del corazón, se la lleva, aunque de hecho ha caído, pero no ha entrado. Pasemos a la segunda parábola, ¿verdad? A la segunda situación, a la segunda semilla, que es la semilla que cae en tierra pedregosa, en pedregal diríamos aquí. Tiene poca profundidad de tierra y entonces, lógicamente, brota pronto. Pero claro, es superficial. Son esas personas que son como tontos o como niños, que se dejan llevar por la frivolidad. Oyen las cosas, les gustan, les atraen, pero luego, a la hora de la tentación, vuelven atrás. Pero como que sin nada, vuelven atrás, abandonan. O son personalidades inacabadas, ¿verdad? Por esa superficialidad, por esa poca profundidad, y se dejan llevar por el atolondramiento. Y son variables, son veleidosos, de aquí para allá, inconstantes, vacilantes, flojos, son lo que se dice personalidades perpetuamente inacabadas, cuando tendrían que ser acabados en Cristo. Característica esencial de una verdadera personalidad es la identidad, dice un autor de espiritualidad, la continuidad, la permanencia por encima de los variados cambios de la vida, pero de tal manera que no se obre como de un modo automático, inconsciente o instintivo, como con espontaneidad animal, no, sino de un modo congruente, responsable, sabiendo dar razón de todo lo que se hace. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, claro que Cristo se encuentre en nosotros esa estabilidad que deseamos nosotros, pues, con todas las personas que nos rodean, pero reconociendo los bienes humanos, pero claro, estas personas así, sumando el anterior, el soberbio es aquellos que quieren que su palabra siempre tiene la verdad.
Lo veremos después en la próxima meditación, pero me decía a mí un profesor, comentando esto, dijo un día en una clase, un famoso profesor, ese dicho que te han dicho, que es un dicho que he dicho yo, no es verdad, que no lo he dicho, pero si lo hubiese dicho, estuviera muy bien dicho porque lo hubiera dicho yo, ¿verdad? Entonces, pero sigamos a la siguiente tierra, la semilla que cae entre espinas. Bueno, pues son estas semillas esas semillas que caen en buena tierra, pero que tienen competencias. Y dice nuestro Señor Jesucristo, dice, las preocupaciones también traducen los cuidados de este mundo, las riquezas, la comodidad también traducen los placeres de la vida, le impiden llegar a dar fruto, es decir, lo ahogan. Pero las preocupaciones, entonces, pensemos en el trabajo mal orientado, mal llevado, mal gobernado, que me impida tener un poco de vida de oración y relación con Dios constante, permanente. En tu dirección espiritual puedes ir viendo, pues, o ir a misa alguna vez más en la semana, en el domingo o todos los días, o leer un buen libro espiritual, o hacer un rato de meditación, o rezar el rosario, que se puede rezar ahora con tanta facilidad en el camino, ¿verdad? Porque se puede poner por internet, pero como voy preocupado y voy trabajando y no puedo dejar de pensar, no puedo parar, me vuelvo esclavo del trabajo. Es interesante eso porque comenta un autor de literatura, amigo del vocero de Juan Pablo II, que algunos de ustedes recordarán, Joaquín Navarro Valls, que dice que tenía una secretaria, porque le habían dicho que podía fumar tantos cigarros, un número determinado y no más. Era deportista y todo, pero fumaba. Entonces, dice que estaba con este escritor y tocó la puerta a la secretaria y entró y le ofreció la cajetilla, el cigarro en la cajetilla y le encendió el cigarro, pero se llevó el cigarro y el encendedor, en la cajetilla y el encendedor. Entonces, pero interesante, pues, ¿verdad? Porque estaba trabajando, pero tenía sus pausas y sus momentos para poder fumar un cigarro, ¿verdad? O para descansar. Pues igual con Dios, para rezar un momentito, para leer algo bueno. En fin, las preocupaciones de la vida, las riquezas, la avaricia, ¿verdad? Que nos puede poner la cabeza hueca. Hace poco vi una película que se la recomiendo, que se llama Nefarious, que es el diálogo entre un poseso, prisionero condenado a muerte, y un psiquiatra que ha llegado a la cárcel en Cincinnati para decir si está loco o está sano. Si está loco, entonces no lo pueden matar, la silla eléctrica. Y si está sano, pues sí lo pueden matar. Y entonces, comienza eso. Entonces el poseso se da cuenta que está ante un tipo pagado de sí mismo, que llega un Mercedes precioso, ¿verdad? Con un traje de última moda, que se nota que es ropa fina, y entonces sí, muy bien peinado, y empieza a reírse el demonio de él, ¿verdad? Y a tomarle el pelo. Entonces, si le dice, yo soy ateo, y a mí nadie me limita, a mí dice, el infierno está lleno de cabezas huecas como la tuya, dice, pero como con un desprecio, ¿verdad? Es que las riquezas, en definitiva, nos dejan la cabeza hueca, porque son las lentejuelas y los espejuelos con que los conquistadores dominaban a nuestros antepasados. Y un poco de realismo en eso hay que tener. De esas cosas, ¿qué nos vamos a llevar? Nada, absolutamente nada para la otra vida. Pero aquí nos entretienen y nos distorsionan la realidad y nos distraen, ¿verdad? Nos distraen. Y también dice Jesús, las comodidades. O sea, en las comodidades entra la sensualidad, los placeres de este mundo, la traducción exacta. Entonces, claro, pues ahora tenemos tantas facilidades, ¿verdad? Con temas de la carne, hay tanto, ¿verdad? Temas de la carne que vemos ahí
la pornografía en los teléfonos, en internet y en los mensajes que mandan las mismas amistades, ¿verdad? En fin, eso pues nos retira de Dios y nos rebaja, nos retrae del fin para el que hemos sido creados. Tendríamos que pensarlo con calma, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos domina y qué es lo que nos entretiene? Porque estas espinas pueden llegar a ahogar la semilla. A mí, les digo la verdad, verlos a ustedes aquí me da mucho gusto porque han tenido que vencer el tráfico. Y como suelo decir que el medio de formación, el retiro comienza cuando ustedes toman el carro y vienen para acá. Entonces ya tiene que venir uno mentalizado, ¿verdad? De que no está perdiendo el tiempo, sino que está usando ese tiempo para Dios. Y eso es generosidad, y esto es muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Bueno, vencer esa comodidad, ¿verdad? Y dedicarse, porque realmente que haya crecimiento de vida interior en las personas ahora diario cuesta un poco porque el trabajo nos domina. Y después la familia se resiente y después ponemos a los hijos de excusas, que como me tengo que dedicar a los hijos no me puedo rezar un poquito, en fin. Hay cosas ordenarse y no justificarse, ¿verdad? Y para terminar, la cuarta semilla, que es la semilla en la que cae en tierra buena, oyendo con corazón generoso y bueno, la retienen y dan fruto mediante la paciencia. A veces se traduce perseverancia. Pues sí, todo lo bueno requiere paciencia. Qué bonito es esto, ¿verdad? Y las victorias de los grandes luchadores han requerido paciencia. Y han requerido comenzar y recomenzar. San José María, cuando estaba construyendo la casa central del Opus Dei en Roma, en Roma se decora en las paredes de las casas clásicas con cosas que se encuentran, así como cuando hayamos vasos de barro aquí, los ponemos en las casas, pues esas cosas se meten en una manera de decorar que al principio llama la atención porque se incrustan en las paredes, pero se dejan las paredes rústicas con piezas romanas, ¿verdad? Que hay abundantes. Y entonces, pues regalaron varias a San José María, pero iba una escultura de un romano, pero no de un romano guerrero ni soldado, sino un romano senador con esa túnica, ¿verdad?, de senador, pero iba destrozado. Le faltaba la cabeza, tenía un medio brazo, tenía así muy dañado en una caja. Y la vio el arquitecto y dijo: esto no sirve, tírenlo. Y entonces, pero San José María pasaba por ahí un momento después y lo vio y pidió que lo guardaran. Entonces, cuando se terminó el edificio, que costó muchísimo porque era la posguerra y tenían que hacer pues muchísimos ahorros para poder construir, entonces y pedían por todo el mundo, entonces, y era difícil. Entonces decía él, puso al final de la terraza un pedestal, y sobre el pedestal puso a ese romano que está, te digo, bastante mal, deshecho, maltratado. Y entonces puso una inscripción: no hay varón que trabaje por Cristo a quien a la hora de la batalla no se le crezca el ánimo, aunque el cuerpo quede destrozado. O sea, caeremos, pero volvemos y luchamos, aunque el cuerpo a veces se destroce, pero seguimos y conseguimos con ayuda de Dios. Y esa es la paciencia, es el ejercicio de la virtud de la fortaleza, ¿verdad?, en toda empresa humana, pero sobre todo en la empresa de la santidad propia, que de ahí vendrá el bien para todos los demás. Terminemos pues nuestra meditación, pero sabiendo que estamos tocando esta parábola. Hemos comenzado hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y después hemos tocado la educación de los deseos, que esta mala tierra uno se quiere colocar, pues yo qué soy, qué tierra soy, pues en realidad soy un porcentaje de las cuatro, porque si no fuéramos algo bueno no estaríamos aquí.
por la bendición de Dios, pues, ¿verdad? Algo de bueno. Pero por supuesto que sentimos los ramalazos de soberbia y por supuesto que sentimos los ramalazos de tibieza y de superficialidad y de ser veleitosos y caprichosos, poco constantes, y por supuesto que sentimos el ataque de las cosas de afuera. Veas cómo estas tierras ponen problemas interiores del hombre y problemas que le vienen de fuera. Las semillas vienen de fuera. La tierra era buena, pero con competencia. Bueno, pues determinemos esas espinas que nos están haciendo competencia o que le están haciendo competencia a la palabra de Dios para crecer. Pidamos ayuda a María Santísima para que esta parábola, pues ya digo, es solo un comienzo. La medites tú por tu cuenta y saques muchísimo fruto conversándola con el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado, vamos a meditar en este ratito de oración sobre otra parábola de nuestro Señor Jesucristo, que lógicamente también tiene mucho contenido. Y es aquella parábola en la que el Señor nos enseña a considerar la humildad. Pero como podemos los humanos entender las cosas mejor por medio de contraste, contrasta la humildad con la falta de humildad, con la soberbia de otro personaje. Son los dos hombres que suben al templo a orar, el fariseo y el publicano. Y dice así: dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba para sí de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son rapaces, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. El publicano, en cambio, se quedó allá lejos, en un rincón, y ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, y hería su pecho diciendo: oh Dios, sé propicio para mí, pecador. Yo os digo que éste bajó justificado a su casa y no el primero, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla ensalzado. Ya digo que conocemos también esta parábola relativamente bien. Entonces son dos personajes que nos hacen entender la necesidad de la humildad. ¿Por qué? Vayamos al personaje que pone Jesús para contrastar, el fariseo, que sube, pero sube al templo no a orar, porque, claro, está prácticamente diciéndole al Señor: tú tendrías que estar agradecido de mí, porque los demás son ladrones, injustos,
adúlteros. Yo pago el diezmo de todo lo que poseo y no hago mal a nadie. Entonces, claro, ese hombre, pues, claro, se complace en sus dotes, porque tiene algunas dotes, pero se complace en ellas, se atribuye lo bueno y además se pone delante en un lugar obvio para que los demás se lo atribuyan, y no de cualquier manera, sino con convencimiento. Es decir, él tiene autocomplacencia y por lo tanto, como está autocomplacido, pues rechaza el consejo y la ayuda ajena, sobre todo la de Dios, porque se entiende que cuando uno sube al templo a Dios va a pedirle ayuda al Señor, pero no, rechaza la ayuda ajena, es decir, siente poco la necesidad de dirigirse a Dios para obtener luz, fuerza, gracia. Es como el hombre actual, la cultura actual, autosuficiente, autojustificada, ¿verdad? Entonces, que todo lo puede, al menos eso cree, hasta la hora de la muerte, donde los hombres se encuentran con la verdad, que no pueden nada, pero que todo lo puede, que todo lo domina, que él marca la importancia de las cosas con el relativismo, que todo gira alrededor del propio yo, que es la dictadura, decía Benedicto XVI, del relativismo. San José María nos ponía un ejemplo que me habrás oído contar alguna vez, de un amigo suyo que era listo pero que perdió la cabeza y escribió un libro así de gordo, decía, ya que no sabéis qué dedicatoria puso. Entonces pues no sabíamos, ¿verdad? Y decía, a mí mismo con la admiración que me debo. Entonces todos nos poníamos a reír, ¿verdad que os reís? Decía, pero es cierto. Pero ¿cuántas veces vamos nosotros firmando nuestras actuaciones en el hogar, en la oficina, en el país, en fin, en el deporte, a mí mismo con admiración que me debo? Si no fuera por mí, ¿cómo estaría esto? Y es cierto que aportamos. Es cierto que aquel fariseo tenía alguna cultura, alguna posición, etc. Pero todo se viene abajo cuando lo envuelve la soberbia, que es el peor de los males, el peor de los pecados. Decía San José María, hablando de soberbia, decía, aunque afirmas que le sigues, de una manera o de otra, pretendes obrar siempre tú, según tus planes y con tus solas fuerzas. Pero el Señor ha dicho, sin mí nada puedes hacer, pero está lleno de ti, y no serás eficaz hasta que no te llenes de Él, y actúes en el nombre del Señor y con la fuerza de Dios. Bueno, pues sigamos, ¿verdad? Analizando a este personaje. Tiene autocomplacencia, te decía. Y la autocomplacencia genera ambición. Es una cosa interesante, la autocomplacencia genera ambición, es decir, ambición de alabanza, ambición de reconocimiento, ambición de admiración, ambición de estimación. Y entonces, en paralelo, aparecen las competencias, ¿verdad? Aparecen los temores, el temor de no ser lo bastante tomado en cuenta, de no ser lo bastante considerado, el temor de ser olvidado, el temor de pasar inadvertido. Tú te habrás encontrado alguna vez diciendo, ¿y acaso estoy aquí pintado que nadie me pregunta mi opinión? ¿Acaso yo no tengo? Pero eso pasa, ¿verdad? Y entonces de esos temores se salta a las comparaciones. Y entonces la comparación, que es el temor de que otro nos iguale, de que otro nos supere. Ahora que está de moda ser el number one, el número uno. Y entonces brotan los celos y brotan las envidias. Y claro,
porque quiero ser el número uno. Pero tú me puedes decir cómo va a caber en esa persona el espíritu de servicio y la cortesía y la caballerosidad. Buena pues, no la interesada. No, porque están los demás para que me sirvan a mí, si yo soy, en otras palabras, el centro de la creación. Claro, esto se dice pronto, pero se vive con mucha facilidad, se cae en este error con mucha facilidad. En esta película que te decía, que es el diálogo del psiquiatra con el endemoniado, le dice en un momento, pero es que nuestro jefe, ¿verdad? O nuestro emperador, no sé cómo le dice al demonio, padre de todos, ¿verdad? Entonces dice, se dio cuenta que los hombres también podían caer por la misma falta de nuestra. Y entonces, ¿qué fomenta? La soberbia. Y entonces llega con la tentación, ¿verdad? Es que entonces Dios no quiere que comáis de esta fruta, porque entonces seréis iguales a Él. Sabemos que este lenguaje es un lenguaje figurado, ¿verdad? Pero que el hombre quería ser como Dios, que quiere ser como Dios, pues esa es la tentación de todos los días. Es que no quiere que comáis de este fruto, porque entonces seréis iguales a Él. Y entonces siembra en Dios la sospecha, la duda de su amor, que es tremendo, ¿verdad? Y claro, es como ahora que se ve a Dios de un modo duro, grosero, intruso, impositor, ¿verdad? Pesado. Y cuando es todo lo contrario, Dios es amor. Pero claro, se ve así porque no se quieren limitaciones, vinculaciones, como ya te decía, y no se quiere sino que me sirvan y no servir y no entregar. Claro, en esa misma línea, y lo notas perfectamente en el fariseo que está rezando en el templo, ahora si se puede llamar rezar eso, es que desea tener siempre la razón. Él tiene la razón. Yo no soy igual a ese. Eso es tremendo, ¿verdad? Porque es muy duro. Porque no conocemos las conciencias ni las situaciones del corazón. Y tantas veces los que parecen menos son más. Y lo dice el Señor, que bienaventurados los últimos, porque ellos serán los primeros. Pero Él se atreve a decir, no soy como ese. Y dice que los hombres somos ladrones, injustos, adúlteros. Él paga el diezmo de todo lo que posea, y no hace mal a nadie. Ya se ríe el Señor después de aquellos que cuelan el tomillo y se tragan un camello, ¿verdad? Pero nos puede pasar por esa línea de querer tener siempre la razón. El soberbio impone sus opiniones y además no cede, no se retracta, porque él tiene la razón. Es bien duro, ¿verdad? Porque la convivencia se vuelve dificilísima, porque obliga a estar bajando la cabeza a los demás y qué duro es esto, ¿verdad? Claro, pero se da. Y entonces, fíjate que un día San José María, que era pues un hombre de muchos talentos, ¿verdad? Y era notorio que tenía muchos talentos, ¿verdad? Y en su manera de hablar, su manera de expresarse, su agilidad mental era notoria. Pero iba con don Álvaro, el portillo que lo acompañaba siempre, y entonces creyó que le había ofendido, creyó que había dicho algo, como nos pasa a veces que uno puede ofender a alguien sin querer, ¿verdad? Creyó que lo había ofendido. Y entonces se tiró a besarle los pies. Y decía, Álvaro, perdóname, le decía Álvaro, perdóname. Pero entonces, lógicamente, don Álvaro retrocedía para que no le besara los zapatos, ¿verdad? Y entonces abrió la puerta un arquitecto. Yo trabajaba en un estudio de arquitectura y entonces que estaba haciendo las obras precisamente, y el arquitecto vio esa escena entre admirable y graciosa y chistosa, ¿verdad? Porque le decía a San José María, Álvaro, déjate besar los pies, ¿verdad? Y don Álvaro decía que no. Bueno, pero es que creyó que lo había ofendido y no lo había ofendido. Pero es así, la delicadeza, ¿verdad?, de los santos, ¿verdad? Y él decía, ¿verdad?, que él era nada, José María, nada y menos que nada, cero y menos que cero. Y entonces decía que era el último botón del último botín, el último botón del último botín del último soldado. Y que lo suyo era ocultarse y desaparecer, que solo Jesús se luzca. Y cuando tenía que aparecer, sufría, porque tenía que aparecer.
O sea, pues habrá que crecer muchísimo en esto, ¿verdad? De manera deportiva, pero, pues, pero habrá que crecer. En esta línea, el soberbio desea desempeñar el principal papel, ¿verdad? Es decir, y en esto llega a lo ridículo, porque se vuelve esclavo de su vanidad, y la vanidad tiene la característica de que esconde lo malo. Esconde lo malo, es como los gatitos, ¿verdad? Que esconden sus miserias, o los perros, y entonces se esconde, porque molesta. También, pues, a la hora de juzgar por la vanidad, pues, es muy susceptible, ¿verdad? Entonces está imaginando todo el tiempo cosas contra él, ¿verdad? Y ahí tienes al fariseo don perfecto puesto delante en una zona notoria y que dice, no soy como ese, ¿verdad? Entonces, claro, pero esa cabeza está llena de deudas por cobrar, de faltas de caridad con los demás, de enojos y de tiquismiquis, y nos volvemos almas peleoneras o pleitistas cuando nos dejamos llevar por esa soberbia en lo menor, en lo pequeño, en la susceptibilidad. Pero es tremendo. Y claro, se tiene siempre la razón, y si es muy duro. Y la unidad, pues cada uno de ustedes consolida una familia y debe de cuidar la unidad familiar. Fíjate que el otro día me decía un comentarista, esos comentaristas finos, que esa película El Camino del Agua de Avatar 2 tiene muchos mensajes buenos de familia, decía. Unidos triunfamos, los Suri, decía. Y me fuesen unas cosas. Algo había notado yo, ¿verdad? Pero como iba diciendo, el padre cuando protege, cuando sirve, adquiere sentido, pero lo repite. Pero está peleando por la unidad, todo el tiempo la unidad. Y es un mensaje muy bueno, porque el demonio, cuando no puede romper la unidad en lo grande y lo importante, rompe la cordialidad. Y entonces la familia se puede volver como una familia donde no hay cordialidad. Y hay que hay que sostener la cordialidad. Bueno, pero y el humilde, nos hemos entretenido porque da mucho, para mucho. ¿El humilde qué? El humilde sube al templo y no se atreve a levantar la vista al cielo porque está diciendo, como dice la liturgia, solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, solo tú. Y si encuentra cualidades, como dice San Pablo, ¿qué tienes que no haya recibido? Todo lo ha recibido. O sea, y por eso permanece, la persona humilde permanece en su puesto, sabe cooperar. Qué agradable es trabajar con una persona humilde, ¿verdad? Porque se conoce sus limitaciones, y así en lo espiritual se sabe capaz de pecado, ¿verdad? Y cuando es tratado como pecador, pues es tratado como pecador y no se admira. Bueno, pues hay humildad. Aquí en el tráfico, los salvadoreños somos de sangre caliente y poco humildes. Como dicen aquí, los indios son poco humildes. No es indirecta, ¿verdad? Pero somos poco humildes. Y entonces, si sale esa furia, cuando tendríamos que estar por encima de esas cosas, pues, ¿verdad? Veamos al Señor en la Eucaristía cómo se humilla hasta llegar hasta nosotros, y al humilde no le interesa el aparecer, el recibir no le interesa quedar bien, pues no le interesa un bombo, ¿verdad? Que no le interesa es el servicio en sí y el bien para los demás. El humilde ve sus defectos y como ve sus defectos, ve sus debilidades y las reconoce diariamente y no se agobia, ¿verdad? No se agobia. ¿Por qué? Porque dice, Señor, contigo puedo. Y me hago como niño, porque bienaventurados los que se hacen como niños, ¿verdad? Porque ellos estarán viendo a Dios. Si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Que hay que humillarse. Niño en arameo es pequeño y es humilde también, ¿verdad? Entonces, bueno, nadie mejor, ¿verdad? Trabajador como el humilde, porque nadie mejor cristiano que el humilde, porque sabe pedir al Señor lo que le falta.
Ves, estoy terminando un poco a ritmo rápido, pero me llama la atención una oración de San José María. Voluntad de Dios, dice él, que en mí se cumpla, que por mí se cumpla, que conmigo se cumpla, que alrededor de mí se cumpla. O sea, es la abnegación total, pero que no es tarea difícil. Abnegación total. Fíjate que, y aquí voy a hacer un poco de spoiler, porque la película esa está, como es, ya digo que es el pecado social, ¿verdad? La falta de humildad, acaba utilizando estas palabras. El rey Baltasar convidó a un gran festín a mil dignatarios y en su presencia dio a beber vino. Y animado Baltasar con el vino, mandó traer los vasos del templo de Jerusalén que había robado su bisabuelo. Y entonces, cuando estaba libando en esos vasos sagrados, de pronto aparecieron los dedos de una mano humana que se pusieron a escribir delante del candelero en la pared del palacio real. Una mano gigante, pues, ¿verdad? Y el rey, al ver la mano que escribía, mudó del color y le saltaron terribles pensamientos y se le relajaron las articulaciones de sus caderas y sus rodillas se pusieron a temblar una contra otra. El rey gritó con fuerza que trajeran a los adivinos y a los astrólogos y que a todos cuantos podían para que leyesen lo escrito y le indicaran de inmediato su interpretación. Y propuso vestido de púrpura, collar en ser el segundo del reino, es decir, produce muchos honores, me promete muchos honores. Yo me salto aquí porque van llegando los sabios y ninguno puede leer la escritura. Entonces manda a llamar a Daniel por consejo de su abuela, ¿verdad? Para que Daniel sabía leer los sueños, y entonces llega Daniel y le dice: sé que eres capaz de descifrarlo porque yo he oído esto y sabes resolver dificultades, tienes interpretaciones. Si pues logras leer lo escrito y me indicas el significado, serás vestido de púrpura, llevarás al cuello un collar de oro y serás el tercero en el gobierno del reino. Y entonces Daniel le dice, así haciéndolo breve, que se quede con esas cosas, que no las quiere, pero que la escritura es lo siguiente, dice: Mené, Tekel, Urfacín. Y este es su significado: Mené, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y ha sido encontrado falto de peso. Urfacín, tu imperio ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Otros traducen: hoy mismo te será quitado, porque ese día entraron los medos y rompen el imperio babilonio. Entonces, cuando está discutiendo el demonio con el psiquiatra, al final de todo, como el psiquiatra se hace el gallito, le dice: Mené, Tekel, Urfacín, ha sido puesto en la balanza, ha sido hallado falto de peso, tu reino te será quitado. Y ya sigue la película, pues no quiero decir lo que pasa, pero es así, ¿verdad? Y la soberbia nos hace pensar a saber qué somos. Terminemos acudiendo a la Virgen María, pidiéndole y recordando aquello que dijo: porque vio la humildad de su esclava, hizo en mí maravillas el que es todopoderoso. Y de ninguna cosa se puso de ejemplo Jesús directamente, sino de humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pidamos esa virtud, ¿verdad? Y llevémosla a la realidad, a lo cotidiano, a lo diario, ¿verdad? Que se note que vamos creciendo en humildad, y que lo note tu mujer, que lo noten tus hijos, que haces esfuerzo, y que cuando uno se equivoca pide perdón y vuelve a comenzar, ¿verdad? Pero el tema es luchar, porque todos tenemos la tentación
seréis como dioses. Y todos queremos ser como Dios. Santa María, enséñanos tú a ser humildes y conseguir esa corona que tú conseguiste en base, sobre todo, a tu humildad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.